porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre es bebida. Muchos de sus discípulos, oyéndole, dijeron: Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Conociendo Jesús en su interior que murmuraban de esto sus discípulos, les dijo: Esto os escandaliza. Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar, y decía: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron atrás y no andaban ya con él. Por esto preguntó Jesús a los 12: ¿También vosotros queréis iros? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído. Y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, podemos decir que hoy terminamos el capítulo 6 de San Juan con las reacciones de los presentes ante las palabras de Jesús y una interpelación. Por lo tanto, es también para nosotros esta interpelación. ¿También ustedes quieren dejarme? Entonces, ¿aceptamos o no este discurso, podemos decir, duro de Jesús? Jesús que quiere discípulos decididos, no mediocres ni superficiales ni indecisos. Por esto, Jesús, después de haberse presentado como el pan de la vida, comienza a revelar a sus discípulos que eso provocará resistencias que los llevarán a la muerte. Al oír estas palabras, muchos discípulos de Jesús murmuraron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién podrá admitir eso? Entonces les asusta el precio que es necesario pagar por anunciar la vida. Dice San Juan que después de escuchar este discurso de Jesús, muchos de sus discípulos se echaron para atrás, ya no andaban con él. ¿Tú y yo andamos con Jesús o nos hemos echado para atrás? En cambio, se nos describe la reacción positiva de los 12 por medio de Pedro. ¿Cómo explicar entonces reacciones tan diversas? Por esto, eso es la prueba de que Jesús acaba de decir en el versículo 65: nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. La reacción positiva de los 12, puesta en boca de Pedro, viene después de una pregunta provocatoria o muy provocativa e interpeladora de Jesús, en la que invita a tomar posición por él o contra él. Jesús no quiere discípulos indecisos y mediocres, superficiales y miedosos. La respuesta de Pedro parece primero un poco temerosa y como indecisa: Señor, ¿a quién iremos? Pero luego se vuelve una respuesta segura y llena de entusiasmo: tú tienes palabras de vida eterna. Y proclamándolo como el santo de Dios, es decir, el enviado, el elegido de Dios, consagrado por él y unido a él en modo inminente: sí, Señor, ¿a quién iremos? Ya no iremos a más charcos, haremos a un lado los ídolos que nos ofrece el mundo, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Mis queridos hermanos, la fe exige opciones. A eso nos prepara hoy la primera lectura. Josué, el sucesor de Moisés, reúne en Siquén al pueblo antes de entrar en la tierra prometida y los pone ante el dilema. Digan aquí y ahora ¿a quién quieren servir? En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. En un momento como aquel lleno de emoción, el pueblo promete con entusiasmo: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. ¿Será que nosotros podemos decir esto? Lejos de nosotros abandonar al Señor. Yo y mi familia serviremos al Señor. Ahora la interpelación se nos presenta a nosotros, que tendremos que hacer día a día la opción por Cristo o por los muchos ídolos que el mundo fácil nos ofrece y que son una gran tentación para nosotros hoy. Por eso hay que vivir nuestro personal. Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Por esto hagamos un pequeño resumen. ¿También ustedes quieren dejarme? El Señor Jesús nos quiere como discípulos bien decididos por Él. No nos quiere discípulos cristianos indecisos, ni mediocres ni superficiales, sino dispuestos a todo
por su reino. Por esto Josué en la primera lectura nos da un ejemplo de decisión. Mi familia y yo serviremos al Señor. Por esto el Señor Jesús nos provoca y espera nuestra respuesta. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mis queridos hermanos, no busquemos felicidad en los charcos. Vayamos a la fuente, comamos a Jesús, pan de vida, hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor, ese Señor que nos da vida. Por eso seamos cristianos, más decididos por Jesús, alimentándonos cada día de Él y siendo fieles en las cosas pequeñas para así ser fieles en las cosas grandes. Que Dios les bendiga, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Feliz domingo en familia, mi familia y yo serviremos al Señor. Bendiciones.